Ahora vamos a explicarles un poco acerca sobre el tema de los sistemas cambiarios y los tipos de interés del país de Panamá. Les dejo a mis compañeras Eugenia y Ana para que les expliquen un poco acerca del tema. Yo les hablaré sobre el sistema monetario de Panamá. Para comenzar debemos de saber que Panamá es uno de los países que no cuenta con un banco central y se considera que en Panamá la economía la pueden considerar, valga la redundancia, como un caso control. Ahora bien, en las diapositivas podemos observar que el sistema monetario panameño funciona a través de ciertas características. La primera de ellas es que el dólar lo usan como un circulante, mientras que el balboa lo utilizan como una unidad de cuenta y solo existe en moneda fraccionaria. Otra de las características es que los mercados capitales son libres. Esto se refiere a que no hay intervención del gobierno o que las restricciones a las transacciones bancarias o los flujos financieros no hacen intervención, ni mucho menos las tasas de interés. Ahora bien, con respecto a la experiencia monetaria, podemos concluir que el sistema monetario panameño tiene antecedentes históricos que es importante que tengamos en cuenta. Cuando se toma la decisión de tener el dólar, no es el dólar norteamericano el que se decretó en Panamá. En la actualidad, Panamá no tiene un sistema monetario propio, ya que la única moneda fiduciaria que circula en la República consiste en corresponder exactamente a la norteamericana, tanto en contenido de valor metálico como nominal. Ahora hablemos un poco sobre las ventajas que tiene este sistema monetario. Como podemos observar, una de las ventajas dice que el curso internacional del dólar correspondiente al alto estado de desarrollo económico de los Estados Unidos, pero no al de Panamá, país económicamente poco avanzado y de nivel de vida comparativamente bajo. Otra ventaja que podemos mencionar sobre el sistema monetario panameño es el hecho de que es un país con moneda dólar y que a pesar de esto ha tenido un efecto sobre la inflación. Inclusive, según la investigación que realizamos, pudimos darnos cuenta de que Panamá es uno de los países que ha tenido una inflación inferior a la de los Estados Unidos durante los últimos 30 años. Ahora mencionaremos algunas de las desventajas de este sistema monetario. Como desventajas tenemos que en cuanto a los costos de la vida de las grandes masas de la población, que dependen también de artículos importados, estos subirían en términos de la moneda nacional, como ya lo hemos indicado. Este sistema monetario puede tener muchas desventajas y a la desventaja, pero como desventaja adicional que podemos agregar es que en Panamá la economía no es muy competitiva en Centroamérica. Esto debido a que está basada en los servicios y esto juega otro rol en la mano de obra. Podemos mencionar que dentro de la agricultura y la industria tienen problemas de competitividad debido al tipo de cambio fijo y en especial si es totalmente dolarizado. Además, también como otra desventaja que podemos mencionar es que los bancos privan de recibir intereses después de ciertos plazos sin que los deudores paguen sus cuentas que tengan pendientes. Ahora bien, ya para ir finalizando sobre el sistema monetario, nos podemos hacer la pregunta de el por qué funciona el sistema monetario y financiero en Panamá. Pues este sistema funciona porque, como lo mencionaba al inicio, Panamá no cuenta con un banco central
y de no contar con un banco central implica que no hay un prestamista de última instancia. Entonces podemos decir que no hay seguro de depósitos, por lo que Panamá no impone controles de capital. Y también podemos mencionar que funciona porque la entrada o salida de los capitales no ocasionan los mitológicos desequilibrios. Se puede decir que en Panamá la macroeconomía es la única en Latinoamérica que no ha sufrido colapso financiero, debido a que no ha recibido el contagio de los excesos financieros de los países vecinos. Gracias. Tasa de interés efectiva es aquella que representa el costo del uso del dinero expresado en forma anualizada que debe de pagar el prestatario en el banco en concepto de interés. Según la noción del artículo 1 del presente acuerdo, por el préstamo recibido considerando el valor del dinero en el tiempo, se reputará como interés conforme al criterio anterior. Cualesquiera sumas cobradas por el banco al prestatario bajo diferentes denominaciones o cargos tales como gastos de manejo, comisiones de cierre, gastos de cierre o pago a comisionistas gestores de préstamo o simplemente comisiones o gastos, la tasa de interés efectiva será calculada como una tasa interna de retorno de los flujos del préstamo, los cuales incluyen todas las sumas cobradas al prestatario, que constituyen el interés de conformidad con el artículo 1. Para este cálculo se llevará a cabo sucesivas interacciones hasta que el valor presente neto del flujo de efectivo del préstamo sea igual a 0. O dicho de otra manera, sucesivas interacciones hasta obtener una tasa que iguala a 0 el valor presente neto del flujo de 2. En Panamá se utilizan 3 métodos de cálculo de interés en los préstamos que brindan diferentes instituciones financieras. Estos métodos son 3: intereses agregados, intereses descontados e intereses sobre el saldo. Al comparar los 3 métodos, el más conveniente para el consumidor, donde su tasa de interés efectiva y costo de financiamiento es menor el método de interés sobre el saldo. El más oneroso para el consumidor es el método descontado para calcular la tasa de interés efectiva. Para calcular esta tasa se toma en cuenta todo lo que la entidad financiera cobra y retenga para sí, ya tenga comisión de cierre, gastos de manejo o cualquier otro monto, lo que la entidad financiera sobre para terceros, como los gastos de notaría y el registro, gastos legales, seguros, avalúos y otros, no se toman en cuenta para el cálculo de la tasa de interés efectiva, pero sí se toma en cuenta para el cálculo del costo total del financiamiento. Si el consumidor cancela su préstamo anticipadamente, le cabe la devolución de intereses en el método de intereses agregados y el de intereses descontados. En el cambio, no cabe la figura de devolución de intereses en el método de intereses sobre saldo, ya que la institución financiera no cobra intereses por adelantado. Debe efectuarse una compañía a nivel nacional informando la importancia de exigir a las empresas financieras que expresen la tasa de interés efectiva en todas las publicidades y cotizaciones y contratos y préstamos y ventas al crédito, según exige el artículo 31, 57, 60, 61 de la Ley 29 de 1996. La decisión del consumidor debe estar basada en la entidad financiera que ofrece una menor tasa de interés efectiva y en donde el costo total del préstamo sea menor. Para toda persona natural o jurídica que vaya a solicitar un préstamo, es importante conocer cuál es el costo total de este préstamo y cuál es la tasa de interés efectiva para que pueda tomar una mejor decisión. En Panamá, a diferencia de otros países, existen 3 metodologías diferentes para poder calcular los intereses y letras a pagar en un préstamo en el que se suscriba con una entidad financiera. Los 3 métodos son intereses agregados, intereses descontados e intereses sobre saldo. El método universalmente aceptado es el método de interés sobre saldo. Dependiendo del método del cálculo de interés, de la misma forma variará la fórmula
y el procedimiento del cálculo de la letra. Los intereses y las devoluciones del interés del caso de cancelación se tiene que hacer anticipadamente del préstamo. El Código Civil y el Código de Comercio de Panamá de 1916 son los primeros en tratar el tema del interés sin especificar si es nominal o efectivo. No es solo hasta la ley del 29 de 1996 que se introduce por primera vez en la legislación panameña el concepto de tasa de interés efectiva. El artículo 223 del Código de Comercio señala que cuando el interés no se hubiera especificado por convenio, se entenderá que es interés legal, el cual será de 10% al año, mientras que no se fije otra ley. Esta es la redacción actual del artículo tal como fue subrogado en su último capacite por el artículo 8 de la Ley 43 de 1919. Debemos enfatizar que el interés del 10% únicamente cuando no se ha especificado ninguno de los intereses en el convenio de las entrepartes. Como mencionábamos anteriormente, para calcular la tasa de interés efectiva debe tomarse en cuenta no solo el interés propiamente dicho, sino cualquier monto que la institución financiera cobra y retiene para sí. En ese sentido se considera el monto que el consumidor realmente recibe después de que se han descontado todos los gastos y las comisiones. En el mejor de los casos, si la institución financiera utiliza los métodos de interés sobre el saldo y no cobra ningún tipo de comisión o gasto que retenga para sí, la tasa de interés efectiva será igual a la tasa de interés nominal. Debemos recalcar que la tasa de interés efectiva será menor que la tasa de interés nominal. Antes de presentarte un ejemplo, para calcular la tasa de interés efectiva hay ciertos criterios que tenemos que tomar en cuenta. Como un pequeño resumen y conclusión, podemos decir de que Panamá, a pesar de no tener un banco central, cuentan con una economía sólida y estable. Actualmente se manejan dos monedas de manera oficial, la cual es el dólar y el balboa. Además que solo cuentan con una tasa de interés para poder calcular sus intereses, la cual es la tasa efectiva. Y manejan tres métodos para poder calcularla, las cuales son los intereses sobre saldo, los intereses descontados y los intereses agregados. Muchas gracias.